¿Usted ejerce la profesión o...? Yo trabajo en el Ministerio Público Fiscal desde el 2016. O sea, antes ejercía desde el 2001 la profesión libre. Acá en Concepción, incluso en Catamarca, y en el Juzgado Federal también. Y bueno, y entré al Ministerio Público Fiscal por un concurso de la Corte como ayudante fiscal. Y bueno, luego era un cuerpo móvil. ¿Y concurso de la Corte? No es. Claro, era de la Corte. Sí, sí, no hay. Claro, porque era Claro, antes de que se divida el Ministerio Público. Sí. Sí, doctor. Una forma, una preguntita. ¿Sí? Doctor, Sí. la pregunta es una pregunta de opinión. Usted ya atravesó la etapa de oposición, así que esto es fijar una opinión de su parte. Bien. Con relación a un tema que es recurrente en los planteos de la defensa, ¿sí? Y tiene que ver con la duración máxima del proceso. Sí. ¿Sabe? El plazo está fijado en el código, Sí. el término máximo es perentorio. Pero recientemente la Corte también fijó un criterio en lo que indica que habría que analizar para el caso concreto si es razonable o no ese plazo, Claro. especialmente con ciertas víctimas. Su opinión sobre esta cuestión desde la perspectiva siempre de la defensa, porque sería el cargo que Claro. tiene. Sí. Si aplicaría el plazo a rajatabla, si corresponde y por qué, lo de la razonabilidad del plazo. Claro. Bueno, ¿Cómo entiende usted el tema? sí, sí. Bueno, ha habido un gran avance porque en la ley, en el régimen anterior del 6.203 no había un plazo. Entonces tomábamos el plazo máximo que era hasta el de la prescripción por el delito. Esto ha sido un avance, han hecho un código de primera, pensando, digamos, de buena fe que, digamos, los procesos se iban a concluir teniendo un plazo fijado, digamos, los procesos iban a finalizar en términos que fijan entre 3 años. Y con la salvedad del tema de las causas complejas que tiene, digamos, un plus, digamos, de investigación. En el tema de esto sí hay una confrontación entre dos cuestiones. La estricta legalidad, que, digamos, tenemos un plazo, lo tenemos que cumplir a rajatabla. Y también tenemos un principio de justicia, digamos, y también de disponibilidad de recursos. En esa cuestión, digamos, sería, digamos, ilógico que por una cuestión, digamos, de término se favorezca una impunidad más en delitos que son sumamente graves. Ahora, digamos, en el rol de la defensa es la que tiene que fijar su posición en hacer valer, digamos, el plazo de estricta legalidad. En el caso del Ministerio Público, al contrario, el Ministerio Público siempre va a decir que hay cuestiones que, digamos, que ha habido maniobras dilatorias, que, bueno, se ha profugado, se ha obstaculizado el proceso, que ha habido una prueba de difícil producción, y eso ha impedido, o hay causas también que no es lo mismo una causa que tenga 3 imputados que una causa que tenga 50 imputados. Entonces habría que ver qué pasa. Incluso en algunos códigos de procedimiento, creo que en Neuquén, digamos, que ha llegado a la Corte, se ha excedido el plazo y bueno, han terminado diciendo que no, son plazos ordenatorios porque no, digamos, el Estado que propugna la justicia no puede, digamos, por un lado, digamos, decir, pregono la justicia, pero por otro lado dejo impune una causa. Pero también, digamos, es indicable al Ministerio Público, la dejadez, digamos, la investigación, tampoco el Ministerio Público se puede dormir, alegar, digamos, no he tenido tiempo por el volumen de tarea, pero, digamos, la causa no refleja una tarea normal y habitual en el proceso. Entonces habría que ver cada causa. Si hay causas que son sumamente complejas, podría llegar a meritar, digamos, que, digamos, excede, digamos, un plazo que, digamos, una causa que no estamos habituados. Digamos, se puede producir, digamos, una situación, una pandemia nuevamente, una causa de muchas vacancias, y bueno, y el Estado se puede ver desbordado en su actuación, y en ese caso podría ser atendible. Por supuesto, en el caso de la defensa, siempre va a pelear para que se cumplan los plazos y que se cumplan todas las garantías procesales. ¿Por qué habla de la defensa, doctor? ¿Cómo? ¿Por qué habla de la defensa? Porque estamos rindiendo para la defensa. ¿Ah? ¿Y qué hace la defensa? La defensa, bueno, vela por el interés parcial, digamos, de su pupilo. ¿Y después? ¿Y qué más? ¿Solamente? No, también tiene el rol de querella, porque el perfecto. Ministerio Público también tiene ese rol. Eso va a estar Claro, la mayor casa, el mayor volumen de trabajo es de los imputados, pero también, digamos, actúa como querella. Muchísimas Gracias. Por mí, ¿no? ¿Dónde está trabajando, doctora? ¿O ejerce la profesión libremente? Doctor, yo me recibí en el año 2003 de abogada en la Facultad de Derecho y ejercí la profesión libre
durante 13 años. En el 2016 ingresé por concurso de oposición y antecedente con el cargo de ayudante de defensor. Posteriormente se me ascendió al cargo de auxiliar de defensor, tuve la posibilidad de participar del sistema conclusivo previo al inicio del plan piloto adversarial en la ciudad de Concepción, y actualmente tengo el cargo de auxiliar de defensor con prestación de servicios en la Defensoría Oficial Penal de la 7ª nominación del Centro Judicial Capital, que está a cargo del doctor Guillermo González. Muy bien. Doctora, Sí, ¿cómo le va? doctor. Muy bien, gracias. La pregunta tiene que ver con un planteo que tiene actualidad y es recurrente en el marco del ejercicio de la defensa, el vencimiento de los plazos de duración máxima del proceso. Sí. Sabe que hay un plazo fijado, pero también hay un criterio relativamente nuevo de la Corte en relación a analizar la razonabilidad de ese Sí. plazo de 3 años aplicado al caso concreto. Sí. Desde la perspectiva de la defensa, ya que usted tiene esa Sí. experiencia, ¿cuál es su opinión acerca de estos criterios que está utilizando la Corte para analizar la razonabilidad de ese plazo de 3 años fijado por el legislador? Sí, doctor. Bueno, yo creo que hay que estar a la circunstancia, al cuadro fáctico de cada circunstancia en particular que se plantea, que el proceso, como está previsto ya dentro del sistema adversarial, debe ser razonable, para eso se lo ha previsto, para eso se acogen todas las garantías constitucionales de celeridad, de duración mínima del proceso, porque no deja de ser una situación de incertidumbre que recae sobre las espaldas del imputado y también de la propia víctima, en la cual, como todos sabemos, ya tiene un rol preponderante, se le ha adjudicado un rol preponderante dentro de este sistema, digamos. Entiendo que el análisis que se hace tiene que ver, como decía, muchas circunstancias del caso, ya hay criterios sentados respecto también a si se cuentan o no los plazos de la feria, que yo entiendo que en ese caso sí lo comparto, digamos, porque no hay una actividad procesal, pero no debe perderse de vista también que hay una persona privada de la libertad, y que la libertad es uno de los bienes más preciados que tiene el hombre. Bien. ¿Puedo hacerle Sí. Sí, doctor. un rol preponderante? ¿Usted cree que tiene un rol preponderante la víctima por encima del imputado? El nuevo sistema adversarial se le ha dado un rol a la víctima. Preponderante, dijo usted. ¿Cómo? Preponderante, dijo rol, preponderante. Sí, yo considero que para sí. Para mí habría ahí una desigualdad, para mí, no sé qué quería decir usted con No, sí, le explico lo que me refería, doctora. Que con el nuevo sistema adversarial, la víctima ahora sabe que tiene una institución, un organismo donde recurrir, que es el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal le escucha, puede a su vez dentro del sistema adversarial hacer sus peticiones, entonces tiene un acceso más efectivo a la justicia, de mi punto de vista, con el sistema adversarial, siendo además que las audiencias son públicas, se le notifica a todas las audiencias. Desde esa perspectiva me refería yo al rol de la víctima. Preponderante en relación al otro sistema. Sí, doctora, sí, exactamente, en relación al otro eso da la sistema. impresión que se le da Sí, más sí. derecho. Sí, sí. ¿Y usted solo ejerce la defensa? ¿Ejercería la defensa? En la Defensoría entran diversas causas, diversos legajos. Actualmente ejercemos la defensa de los imputados y también asesoramos víctimas y asumimos el rol de querellante para los casos en que así se solicita una vez de estudiado el caso y con las directivas del defensor titular, por supuesto. Muchas gracias. No hacemos todavía, hay unas defensorías nuevas que se han creado que son las de ejecución, en la ejecución de la parte adversarial y conclusional, en el cual no tenemos competencia actualmente yo en el cargo que ejerzo. Gracias, doctora. Gracias, muchas gracias. La pregunta tiene que ver con, siempre desde la perspectiva del cargo que aspira, que es defensor, ¿cuál es su opinión con relación a el tema de la duración máxima del proceso y el criterio que tiene la Corte Suprema de la provincia actualmente con relación a analizar la razonabilidad de ese plazo de 3 años aplicado a los casos concretos? Bien. Siempre desde la perspectiva de la defensa, teniendo en cuenta que usted va a tener que atender al interés de su particular defendido, ¿cómo haría jugar esa cuestión? Bueno, tendría en cuenta, en primer lugar, haciendo digamos, una perspectiva de lo que corresponde o lo que tiene que ver con lo que es este criterio respecto a la evaluación del proceso. Ya hay jurisprudencia que está, digamos, muy aceitado en el tema y que de hecho creo yo que la normativa procesal actualmente vigente es una decantación de lo que sería el sistema internacional de derechos humanos, sobre todo el sistema interamericano, con lo que son criterios de la Corte Interamericana en caso Fornerón, caso Furlan, por ejemplo, en donde hay un análisis respecto de lo que es la duración del plazo razonable y cuáles son los criterios específicos, digamos, que hay que tener como ejes rectores. Por supuesto, va a depender de cada circunstancia en concreto,
pero generalmente desde la perspectiva de una defensa, entiendo que la duración de ese plazo tiene que ser analizado o, digamos, atacado desde la perspectiva defensiva desde lo que es la labor del órgano acusador, por un lado, la actividad investigativa propiamente dicha, la actividad procesal, digamos, del interesado, el caso del defendido, así como también la complejidad del asunto y cuál es la afectación en el caso concreto. Yo creo que a partir de esos criterios, que son los criterios que se desarrollan en Fornerón, Furlan, entre otros, en la Corte Interamericana, que son casos justamente también de Argentina, se puede diagramar en base a cada caso concreto expresamente cuál sería, digamos, la solución aplicable al caso a partir de estos criterios generales, en el caso, por supuesto, específico. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, que tengan buen día. Bueno, mi nombre es Fátima María Fernanda Ramírez, ingresé al Ministerio de la Defensa. Yo ingresé en un concurso que había convocado la Corte en el año 2016 al cargo de ayudante de defensor. En ese momento no estaba la división entre los ministerios. Luego después fui ascendida a auxiliar de defensor, en donde actualmente permanezco en la defensa ya hace 7 años. Estoy en la Defensoría Penal Séptima de auxiliar defensor. Antes de ingresar al Poder Judicial, sí ejercí la profesión libremente, unos 10 años más o menos, 9 años. Me recibí en la Facultad de Derecho, de acá de la UNT. También realicé la Escuela Judicial de la Nación. Quedé seleccionada, en un sorteo que había en el año 2010. Yo estaba viviendo en la provincia de Córdoba y ahí quedé seleccionada en la Escuela Judicial de la Nación. Fue una linda experiencia para mí y ahí es donde yo empecé a descubrir, digamos, cómo era el trabajo adentro de tribunales. Me dio inquietud y curiosidad y después de eso ya empecé como a incursionar en los exámenes, en rendir concursos. Y ese concurso la verdad que ha sido una buena oportunidad y por suerte me ha ido bien, así que todavía estoy en la defensa. Muy bien. Doctora, Sí, ¿cómo le va? ¿qué tal? La pregunta tiene que ver con un criterio suyo Sí. acerca del siguiente tema. Es común ya y frecuente el planteo de las defensas acerca del vencimiento de la duración máxima del proceso. Uh-huh. Y en recientes pronunciamientos de la Corte Suprema se ha considerado que para determinados casos hay que analizarlo desde el criterio de la razonabilidad de ese plazo aplicado al caso concreto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Teniendo en cuenta que ejercería la defensa y hay este nuevo criterio de la Corte de analizar lo razonable de los 3 años al caso concreto. Sí, en realidad mi criterio es que sí debe tomarse en cuenta lo razonable, más allá de las previsiones, inclusive de la previsión misma que tenemos nosotros en nuestro código, y depende muchas veces del caso. Y específicamente también de los riesgos procesales, de los que se fundamenten, de qué delito se trate. El plazo debe ser analizado, desde la razonabilidad, exclusivamente teniendo en cuenta las características del caso, del hecho. O sea que para usted no es indefectible el plazo ese, ¿o sí? En realidad no es indefectible. No es indefectible. Yo no tengo más preguntas. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, gracias, que tengan buenos días. Doctor Velázquez, ¿Qué tal? Yo estoy trabajando en este momento en el Ministerio Público Fiscal. Estoy acusando en el sistema conclusional los homicidios agravados ante la Sala Quinta. Desde el 2020, 1 de septiembre, que inició el nuevo sistema, arrancamos en Montero, 4 años aproximadamente en fiscalías de género, y ahora tengo esta oportunidad de trabajar en el sistema conclusional. Previo a ello, me recibí en la UNT en el 2010 y ejercí la profesión de manera liberal por Monteros, Concepción, Capital. Estuvo ternado también ya. Para juez, sí, ternado para juez penal también. Doctor, la pregunta tiene que ver siempre desde la perspectiva del cargo de defensor sobre tu opinión, tu criterio con relación a la duración máxima del proceso y a su vez los criterios recientes de la Corte Suprema de que ese plazo máximo previsto en la norma para determinados casos debe analizarse con un criterio de razonabilidad. Teniendo en cuenta el rol de defensor que tendría,
¿Cómo ves esta situación y este criterio nuevo de la Corte al aplicar los plazos máximos de duración? Bien, esta discusión del artículo 120, yo en lo personal ya la vaticinaba porque ustedes en Concepción, digo ustedes, doctor, porque usted tiene un tribunal de impugnación, arrancó antes del sistema, que Capital y que Monteros, en el cual iba a traer una serie de conflictos en cuanto a la duración del plazo. Si bien nosotros tomamos la duración del plazo con todos los criterios que sigue el Tribunal Europeo, que es el plazo razonable de acuerdo a la complejidad de la causa, bueno, si los imputados han tenido acciones dilatorias o reticentes de un proceso penal, etc., he podido estudiar del Tribunal de Impugnación de Concepción, por decir una trilogía de fallos, en el cual el Colegio de Jueces de Garantía tenía una opinión marcada, digamos, si esos plazos eran perentorios o si se vencían, digamos, de forma fatal o eran de manera automática, cuestión que llegó a la Corte Suprema. Creo que en ese interregno, entre el primer caso que llega al Tribunal de Impugnación, si mal no recuerdo, fue el doctor Paul Hofer, que si bien hizo lugar al planteo defensivo, hizo una sentencia bastante novedosa en cuanto al derecho simbólico, al derecho a la verdad que tienen las víctimas, porque no es una cuestión que se le pueda achacar en lo que hace la tutela judicial efectiva, ni mucho menos. Hay tratados internacionales y leyes de orden público, pero lo cierto es que también había pasado mucho tiempo y se contó la duración que de los 3 años en principio, que era el artículo 120, porque generaba el sobreseimiento y bueno, de esa manera se cerraba el proceso de manera definitiva y irrevocable y se extinguió una acción penal. Luego en el medio creo que hubo una causa en la cual ya entraban en juego o en pugnas otros intereses, como ser el interés superior del niño en una causa, creo que era de un abuso sexual, que hace como no una regresión en el Tribunal de Impugnación, pero hay otro fallo en un sentido quizás disímil en la interpretación del artículo 120, siempre siguiendo el lineamiento del fallo Price, digamos, del voto, que la defensa siempre se ciñe en el voto del doctor Lorenzetti. Y en el tercer fallo, el Tribunal de Impugnación del Sur, le digo el Tribunal de Impugnación del Sur porque nosotros acá en Capital es muy novedoso en base a cuándo inició el proceso penal, tomando cuenta el artículo 120. Bueno, la Corte Suprema ya tiene sentado un criterio, creo que hay una doctrina legal obligatoria, digamos, que los tribunales superiores, los llamo yo el Tribunal de Impugnación, deben seguir con mucha más razón los tribunales de primera instancia, que son los jueces de garantía. Había leído cuál era la opinión del doctor Saracho Gaza, como juez de garantía, de que no se podía vencer de manera automática esos plazos, y en ese sentido, como defensor público, por supuesto, yo siempre voy a partir de las garantías constitucionales, de hacer la mejor defensa que pueda a mi cliente, y por supuesto que voy a tratar de no achacar todas las ineficiencias de los aparatos estatales, llámese Ministerio Público en este caso, en haber dejado vencer un plazo, que es otra garantía del plazo razonable, y que en ese sentido hay un estado de incertidumbre que no cesa nunca. Entonces pueden pasar 10 años, 15 años en el cual una persona tiene derecho a una sentencia justa dentro de un proceso de conocimiento, saber si es culpable o es inocente. Y creo que, respetando siempre la doctrina de la Corte, que es una doctrina legal obligatoria, haría algunos planteos que estarían en juego las garantías constitucionales del derecho a la defensa en juicio y al debido proceso legal, por sobre todas las cosas. Sí. ¿Usted qué rol va a desempeñar, doctor? ¿El rol que voy a desempeñar como defensor público, doctora? Sí. El rol que voy a desempeñar entendiendo que voy a formar parte de una institución que es estatal, que va a seguir los lineamientos de un ministro público de la defensa, y tienen defensores regionales. Es un equipo que creo que voy a hacer un eslabón muy importante y voy a tener los equipos operativos. Creo que acá el doctor Pablo Canata, el defensor regional en Capital, en el doctor Plaza, y en el sur está el doctor Pablo Canata. Creo que el rol va a ser muy importante porque el derecho a la defensa, siempre partiendo de las garantías constitucionales que tengan los representados, no es solamente ejercer una defensa eficaz en el momento que se inician las investigaciones penales dentro de estos nuevos sistemas adversariales, por sobre todas las cosas, porque también entiendo que la competencia va a ser más amplia. Puedo ejercer la función de defensor público en la materia de especialidad del narcomenudeo, también en la fase ejecutiva, que es otro proceso diferente al de conocimiento, y creo que tenemos que tener una visión amplia. También decir que en el momento del juicio es una función de la defensa, más allá de la defensa que uno haga, digamos que sea una defensa activa o sea una defensa coartada en un juicio para decir que tu cliente no fue el autor del hecho, que no estuvo en el lugar del hecho. Creo que también en la determinación judicial de la pena es muy importante tener una...
Sí, dígame, doctora. Suponiendo que tengamos esto para guiarlos a donde... Sí. Supongamos que tenemos un caso, ¿no es cierto? Que una persona atropella, lo quiere matar entre varias personas y se escapa. Y la víctima iba sin casco. Usted tiene que ejercer cuál rol, fundamentalmente, o... El rol de defensor, le cuento en lo personal, permítame, sí, brevemente. ¿Y otro rol? ¿Cómo, ¿Y otro rol? sí, el rol de defensor público, dice usted, doctora. ¿Qué más ejerce? Aparte de defensor público, ¿qué más puede ejercer? De querella. Bien. Sí, de querella, ¿Y como también. defensor qué diría usted? Y bueno, es una cuestión que a mí siempre me llama la atención porque de los viejos sistemas, y hay muchos críticos, hay defensores de mucha talla, que hasta nombraron como un sistema esquizofrénico, que decían que el procurador general era el jefe de que acusaba y que defendía, y ahora la defensa pública, por una cuestión también de ideología o de recursos humanos, en el derecho a ser parte de un proceso penal, al derecho que tienen las víctimas, lo representa con la querella y lo hacen muy bien. De hecho, a nosotros nos acompaña el Ministerio Público. Yo creo que tengo una visión amplia en el sentido que he podido trabajar desde la óptica del Ministerio Público Fiscal y también desde la óptica de la defensa, y conozco, digamos, los intereses que están en juego y también los alcances que tendría como acusador privado, porque no dejo de ser un acusador con intereses legítimos privados, si bien responde un Ministerio Público de la Defensa. El deber de objetividad de la prueba lo tienen siempre los fiscales. Y en ese caso en particular, si ya no me quiero explayar mucho ni aburrirlos ni mucho menos, pero me ha tocado como defensor participar en dos casos que han sido no muy conocidos, pero de que en situaciones de conductas imprudentes, en un accidente, llamémosle, en ese momento se produce un accidente que a mis clientes en dos oportunidades diferentes lo quisieron linchar, y en uno lo atacaron con palos y en uno con arma de fuego, en el cual, si bien después hizo discusiones dentro del plano dogmático, la teoría del delito, para ver si hubo alguna causa que excluye la imputación objetiva, por así decirlo, la autopuesta en peligro de la víctima hizo un planteo muy bueno en su momento, logré un sobreseimiento, porque mi cliente, si bien había ingerido alcohol, venía de una fiesta, venía dentro de la velocidad reglamentaria y cumplieron todas las normas de tránsito, y de manera intempestiva, unos chicos en la mitad de la calle se le tiran encima del vehículo y dan en la parte del conductor, que luego acá en Tucumán vi un caso muy parecido reciente, acá en el nuevo sistema adversarial. Lo cierto es que ahí hicimos planteos en dos oportunidades diferentes. En un caso a mi cliente lo golpearon, le pegaron palazo y trompada, y en el otro caso intentaron golpearlo y él no se dio la fuga, digamos. Él fue a la comisaría, llamó al 911, se bajó, y bueno, ahí yo hice un planteo, si mal no recuerdo, que hablé de la legítima defensa, en un momento también de los estados de necesidad justificante. Como decía Muñoz Conde, el gran doctrinario español, nadie está obligado a realizar conductas heroicas, ni mucho menos a soportar que alguien te venga a agredir. No nos olvidemos que estamos dentro de un caso que fue de una conducta imprudente que se daba ese, llamémosle, homicidio culposo en su momento, porque también la Fiscalía intentó llevarme una figura más grave por un principio de subsidiariedad, desplazar ese homicidio con agravante para pasar a una omisión impropia de un artículo 106 en la posición de garante que tenía mi cliente, que él había, con el hecho precedente, lo había puesto en esa situación a la víctima y lo había abandonado. Yo recuerdo que demostré que no fue así, si bien es muy difícil construir una omisión impropia del artículo 106, es más, en uno de los casos estaba muerto la víctima. Y es como diría el maestro Zaffaroni en la teoría de la carencia del tipo alemán, o sea, no teníamos elementos del tipo, sino serían muchas tentativas de inidoña por el objeto. No se puede matar al muerto, como decía Zaffaroni. Bueno, en un momento me querían imputar la omisión impropia, digamos, del artículo 106 del abandono, siendo que había muerto por el accidente. Lo que no pudo acreditar en ese momento la Fiscalía en el segundo caso era que por la ingesta del alcohol que había tomado esa noche mi cliente en un evento, se había producido el resultado lesivo. O sea, una cosa es que vos tomé alcohol, otra cosa es que superé el filtro de imputación objetiva, no solo en el análisis del tipo activo culposo, sino también en que las agravantes, el riesgo que vos creás o superás, coincide en el resultado lesivo, que por haber ingerido alcohol o por haber superado la máxima de 30 kilómetros en una avenida, o por haber una falta administrativa, sería por no tener carnet de manejo, o etcétera, o por haber, diferente sería, bueno, cuando vos manejas contramano, que creo que es más grosera la falta, digamos, de tránsito. También para analizar un caso simple, pasar un caso agravado, tenés que tener en cuenta siempre la teoría del delito, o sea, superar el nexo causal con la teoría de suspensión mental hipotética, que todos lo hacemos, y la teoría de imputación objetiva, riesgo creado y concreción de ese riesgo en el resultado lesivo. Eso lo haría en el caso de la
En el caso de la defensa, haría el planteo dividiría los dos momentos, del accidente y en el momento que lo viene a linchar a mi cliente, de cómo él, para salvar su vida y su integridad física, se va del lugar, pero se va, digamos, habla el 911 y se va a la comisaría. Que justo, doctora, pasó así tal cual en los dos casos que yo intervení como defensor. Y bueno, y en el caso de la querella es diferente, porque en el caso de la querella, si bien ahora tiene facultades autónomas con ciertos límites, yo trabajaría en la acusación pública, que al fin y al cabo el titular de la acción pública son los fiscales o las fiscalías, y vería la forma de llevar adelante la tutela judicial efectiva de las víctimas o de los familiares, en ese caso, que instan la acción privada, y hacer un trabajo en un sentido inverso. Por eso le digo que yo creo que soy un agradecido de estos sistemas, tanto conclusionales como adversariales, que trabajé en ambos, y fui defensor particular, fui a juicio oral en su momento, y ahora estoy como representante de los fiscales, como auxiliar fiscal sería la palabra, en diferentes, en el sistema adversarial y ahora en el conclusional. Sí, sí, lo tengo muy claro. Gracias, doctora, gracias. Doctor, brevemente cuéntenos qué hace laboralmente, dónde está trabajando, si trabaja en tribunal o lo hace libremente. Bien. Yo ejerzo libremente, doctor, la profesión. Ajá. Ejerzo libremente del 2004 hasta la fecha, en forma ininterrumpida. Bueno, he litigado, creo que prácticamente en todos los fueros. Empecé con el sistema penal, en el sistema conclusional, el litigo civil y comercial, documentos, familia. Ahora últimamente tengo algunas cosas en contencioso administrativo y también he tenido procesos en la provincia de Santiago del Estero, en Catamarca, procesos federales. El año pasado he litigado también en la ciudad de Campana, en Buenos Aires. Y como algo relevante mío, creo que ha sido la participación en juicios de lesa humanidad, en 2 megacausas que participé. ¿Más relevante que ejerce la profesión? Sí. Y varios años. Exactamente. Bueno, ahora se someten a unas 40. Sí. Doctor, felicidades por estar en Muchas esta gracias. instancia de las entrevistas. Desde el rol de defensor que usted ejercería eventualmente, su opinión acerca de el criterio que se está aplicando actualmente sobre la duración razonable, sobre el plazo máximo de duración del proceso. Usted sabe que el Código establece un plazo máximo, y un criterio nuevo que está implementando la Corte Suprema en sus últimos fallos con relación a que ese plazo, perentorio en la letra del Código, debe ser analizado en base a su razonabilidad aplicada al caso concreto. ¿Cuál sería su criterio con respecto a esto, teniendo en cuenta que usted sería defensor? Yo estoy bien, actualmente en el nuevo proceso el plazo máximo es 3 años. 3 años del 120 del decreto de apertura de la investigación. Y estas reformas procesales han sido cuestionadas y uno lo ve en el fallo de la Corte Suprema en el caso Price. Pero yo he leído, por ejemplo, he tenido la postura de la doctora Leticia de Lorenzo, donde dice que esa postura que adoptó, en este caso la Corte Suprema, al declarar la inconstitucionalidad de esa norma procesal, no hizo mella en los sistemas procesales provinciales. ¿Por qué? Porque en base a la facultad indelegable, inexorable que tiene la provincia en este caso para darse su propia norma procesal. Pero obviamente yo creo que hay que apostar a la duración razonable del plazo. Yo en el caso Price, uno si analiza el voto del doctor Maqueda, él dice la superioridad de la provincia es inexorable, de la facultad, de la potestad es inexorable. La pregunta es para hacerlo más preciso Sí. y orientado, porque Price es un tema acerca de la constitucionalidad del 120. Mi pregunta no apunta a si es constitucional o no, sino a que la Corte Suprema Provincial, en casos donde se había aplicado el plazo de 3 años, dijo el plazo de 3 años debe ser aplicado con un criterio de razonabilidad. Hay que determinar si es razonable o no al caso concreto ese plazo de 3 años.
pero no cuestionando si es constitucional o no, esa discusión no se dio, Sí. sino si esos 3 años, yo le pregunto a usted qué opina sobre este criterio de aplicarlo desde la mirada de la razonabilidad de ese plazo en el caso concreto. ¿Sí? La Corte Provincial es la que ha resuelto casos recientemente sobre eso, aplicando este criterio de hay que analizar esos 3 años con criterio de razonabilidad en ese caso concreto. ¿Usted qué opina como defensor? Porque tendría que analizar que la Corte ya tiene un criterio sentado y usted debería ejercer una defensa. Bueno, sí, comparto porque analizando ese plazo máximo y ponderándolo con un caso particular, con un caso concreto, ese plazo podría prorrogarse. Podría, y creo que el 120 habla de la situación de duración de los recursos, casos complejos. Llegado el caso, y un caso bastante complejo, yo creo que la razonabilidad que nos exige en este caso, o sea, el 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos y todo el plexo, en este caso convencional, constitucional, amerita en este caso, o sea, adaptar ese plazo al caso concreto en un caso complejo. En vista de eso, probablemente el caso continúe, pero usted tiene que ejercer el rol de la defensa. Por eso mi pregunta es, ¿cómo haría usted si usted es defensor frente a un criterio que lo que hace es extenderle el plazo y no hacerlo concluir? Usted sabe cuál es el efecto que tiene el vencimiento del plazo. Es favorable al defendido. Y el otro plazo no. Por eso le pregunto, ¿cómo haría usted como defensor? Usted dice que está de acuerdo con el criterio de la Corte. En vista de eso, estaría chocando con un criterio que es el de su defendido. Claro, o sea, no, sí le entiendo. O sea, yo le digo en general. No, la pregunta yo comencé diciéndole inicialmente desde el rol de la defensa. No una pregunta en abstracto ni teórica, sino usted como defensor tiene esta realidad, un plazo en la norma y un criterio de la Corte diciendo ese plazo con criterio de razonabilidad, ¿sí? Entonces, en ese contexto, usted como defensor, ¿cómo haría? ¿Cómo lo ve usted al tema? Usted me dice está de acuerdo con la defensa, con la razonabilidad del plazo. No, le dije en general, pero le digo usted, yo posicionándome como defensor, vería, y obviamente en pos de la defensa efectiva, que me exige a mí, haría todo lo posible para que se respete la norma en cuanto al plazo máximo. ¿Y cómo haría eso? Y haría todo lo posible para decir, por ejemplo, que no es un caso complejo, que no hay razón para alargar el proceso, que todas las cuestiones que se vienen son dilatorias, o sea, circunstancias que se han dado en el proceso que lo alargan indebidamente y van en contra de los criterios de la Corte Nacional. En el caso Kipperberg, Miranda, que fijan criterios, que es lo que debe tenerse como complejo. Y particularmente analizaría cuestiones donde diría, esto no es complejo. Por ejemplo, hay 2 imputados, el plexo probatorio tampoco es complejo. Entonces nos atengamos a la norma y le diría, la respetemos. Esa sería postura mía, yo posicionándome como defensor. Ya. Claro, la pregunta como, es siempre como defensor. Capaz que no le entendí yo. Sí. Ese es el cargo al que aspira, por eso la pregunta exactamente. Es siempre desde la perspectiva del defensor. Sí. Y respetar el plazo razonable de la Convención Americana de Derechos Humanos y creo que precisamente el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, el 13.4, que habla ex profeso del plazo razonable, aunado a la norma procesal. Ya posicionándome como defensor. Bien. Gracias. No, por favor. ¿Y de qué otra manera se puede posicionar usted? No, le decía en general primero. No, también, como defensor. ¿Tiene otro rol usted como defensor, solo un defensor? ¿O puede tener otra visión u otro, digamos, desarrollo dentro del juicio? No. Solo de defensor, puede tener otra cosa aparte de ser defensor. Puede tener, ejercer otra. Claro, como querellante, claro. Como ¿Qué querellante. le convendría a usted? ¿El plazo razonable de prescripción? ¿Es lo mismo? ¿Lo toma en cuenta? El plazo razonable me dice la prescripción. La prescripción. Si está cerca de la prescripción, ¿qué le diría usted?
Están emparentados, ¿no? Eso es lo que le decía yo al doctor. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Eso es lo que le decía el doctor. En el voto del doctor Maqueda, en el caso Price, hace esa distinción. Suficiente, doctor. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Yo quiero saber, el Consejo quiere saber, ¿en qué está trabajando usted y desde cuándo? Yo estoy trabajando en la defensa pública como auxiliar. Yo ingresé como auxiliar con el concurso que armó la Corte desde el año 2016. He trabajado primero en la Defensoría Séptima, después en la octava y ahora estoy hace 4 años con el doctor Hernán Molina en la quinta. Y antes de trabajar en la Defensoría, trabajaba en Fiscalía, en la Fiscalía Tercera de la doctora Reuter. Estaba como instructora en esa época. Y antes he trabajado en la Oficina de Violencia Doméstica y antes en la Superintendencia de la Corte, en la parte legal. Muy bien. Sí, pero... Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Felicitaciones por estar en esta instancia. Mi Gracias. pregunta tiene que ver, siempre voy a hacer énfasis en esto, usted posicionada en el rol de la defensa. De la defensa. Usted sabe que el código establece un plazo máximo de duración del proceso y en unos fallos recientes de la Corte Suprema se ha considerado que ese plazo, en determinados casos, debe ser analizado con criterio de razonabilidad. Si esos 3 años aplicados al caso concreto es razonable o no para producir el efecto perentorio que está previsto en la norma. ¿Sería su opinión ejerciendo una defensa concreta en un caso así? Bien, desde el lado de la defensa, por supuesto, buscando el sobreseimiento de nuestro defendido. Sí conozco el caso Medina Andrés de diciembre del año pasado, sobre, se había planteado en Concepción, había un juicio de homicidio que lo condenaron, fueron al Tribunal de Impugnación, el Tribunal de Impugnación dio el sobreseimiento y se llegó a la Corte. Yo estoy totalmente, y como defensa aún más, me parece muy favorable ese fallo de la Corte, aún que se dio vuelta ese sobreseimiento y volvió de vuelta al Tribunal de Impugnación, pero ahí es un fallo muy interesante porque el artículo 120, que es que establece el plazo de caducidad, se entiende, primero, que no es inconstitucional, como en algún momento por el 282 de Chubut, el fallo Price, se entiende que las facultades no delegadas a la Nación pertenecen a las provincias y esto, el artículo 120 está dentro de la reglamentación del plazo razonable, que es una norma procesal, y está dentro de las competencias de la provincia. Y el fallo de la Corte lo que establece es que ese plazo, si bien es perentorio, no es automático, no es mecánico, sino hay que hacer una valoración de las circunstancias del caso concreto. En este caso, se habían vencido los plazos del 120, aún con las suspensiones, con todos los términos que establece el Código que puede suspender los plazos, pero había habido circunstancias de fuerza mayor, dos ponderables importantes, que eran la pandemia y la reforma del Código, y aún así se había logrado llegar a un fallo, a juicio y a un fallo con 4 años. Había habido un exceso en el plazo, pero se ha valorado ese ponderable y se recalca que era necesario esa valoración, justamente porque el Tribunal de Impugnación había sido no había aplicado la razonabilidad al no valorar estos supuestos de casos extremos que había sufrido durante el proceso, retrasos, digamos. Entiendo que darle la validez constitucional al 120, que me parece, desde la defensa, una de las cuestiones más rescatables de ese fallo, me parece muy valioso. Hay muchos, en la defensa tenemos muchas circunstancias donde se ha vencido el plazo y no están en las condiciones de hecho que tenía el caso de Medina Andrés. Así que es una herramienta valiosa para plantear en próximas causas donde se ha pasado muy ampliamente el plazo del 120.
Yo no intervine en Medina porque fui fiscal al comienzo en la causa y ahí se dio una particularidad, que en realidad el caso llega a juicio en término. Sí. Y es una excusación del juez que estaba designado tribunal, lo que provoca la dilación que se fija la nueva audiencia con posterioridad a que ya se vean vencidos los 3 años. Pero el caso llega en término, a juicio, y es esta excusación del juez que había sido designado la que en el trámite posterior dilata y se resuelve así. Pero yo en particular lo que le preguntaba era esto: ¿cómo usted sostendría un planteo con relación a con qué criterio sostendría el criterio de razonabilidad o de plazo perentorio? La perentoriedad del plazo. Para la perentoriedad del plazo, bueno, uno de la defensa va a intentar sostener de que se han vencido, que digamos que no se puede reprochar o achacar al acusado, al imputado, estas cuestiones de recusaciones o la cuestión interna de la organización de tribunales. Entiendo el fallo de la Corte, pero entiendo también que están los argumentos como para continuar peleando, digamos, el sobreseimiento, que es lo que le toca ahora a los defensores del caso Medina. No sé si está ya para el Tribunal de Impugnación. La verdad que no sé, pero no lo puedo integrar porque fui fiscal en el caso al comienzo, así que no. Pero entiendo que sí hay herramientas como para continuar un segundo round en la segunda instancia. Sí. Dice que ejercería el rol de defensor. ¿Solamente ese rol ejercen ustedes? ¿En qué sentido, doctora? ¿Solamente defienden? No, también asumimos querellas desde la Defensoría. Entonces, el querellante. Al querellante, al doctor Canata. Y al doctor Canata le convendría lo opuesto. Sí. ¿Qué diría? Y justamente alegaría el tema de que ha habido imponderables y los casos fortuitos también tienen que ser valorados y que no hay ningún plazo que mecánicamente, en cuanto a lo que hace el principio de razonabilidad, tiene que ser valorado para que digamos, haya justicia y un delito tan grave como es un homicidio pueda tener una conclusión como la que la sociedad está pidiendo. ¿Y es lo mismo que la prescripción? No, son dos institutos distintos. Digamos, una es de fondo y otra es de forma. En la parte de la digamos, del plazo razonable es una cuestión procesal. Hay veces que puede haberse vencido el plazo razonable, pero no estar prescripto. Y hay veces que puede estar prescripto, pero digamos, los plazos razonables pueden haberse estado cumpliendo. ¿Y si está prescripto, va a seguir la causa? No. Ahí está. Eso sí ya va hay una aplicación mecánica que la de bueno, es perentoria. De oficio. Bueno, perdón. No, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. ¿A qué se dedican? ¿En qué trabajo? Yo, ¿Simplemente la profesión? no, yo soy secretario de una defensoría civil. Trabajé 8 años en la parte penal y 8 años en la parte civil. Entonces, yo entré en el 2009 al Poder Judicial, hice la carrera judicial juntamente con la carrera universitaria. Me presento, Máximo Fernando Santillán, tengo 39 años, tengo una hija de 17 años, trabajé también en la parte privada, me gusta el deporte. ¿Qué deporte? Fútbol, hice trail, correr por montaña, hago calistenia, ahora no porque justo tuve dengue hace 2 semanas atrás, por eso no pude concursar el concurso de fiscal civil. Estoy parado, digamos, recuperándome con las defensas, porque me han salido las defensas bajas, entonces me estoy recuperando nuevamente con... Pero bueno. ¿Trabajaste en la parte penal? En la parte penal también trabajé, y bueno, también me gusta mucho la parte penal. Y la parte civil también es la madre del derecho, o sea, también es... El tribunal entonces lo que ha hecho es defensa, sí. Defensa y fiscalía, acusación, digamos, la parte de la fiscalía, y defensa en la parte de defensoría civil. Defensa, siempre el defensor. Sí. Esa es la única actividad que ha hecho.
en la parte civil, ¿no? ¿Qué tal, Bueno, doctor? ¿cómo está, ¿Cómo le va? doctor? Bien. En la parte penal. Fiscalía. Fiscalía. No he hecho Intru- defensoría penal. No, nunca hice defensoría penal. Está bien. Todavía. Bueno, sí, ¿Doctor? pregunte. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? La pregunta tiene que ver con un criterio suyo como futuro defensor con relación a el tema de la duración máxima del proceso penal. Usted sabe que el Código prevé una duración máxima y le adjudica un efecto determinado a esa duración máxima una vez vencido el plazo. Y un criterio reciente de la Corte en algunos fallos que han salido en los que considera que al caso concreto debe analizarse la razonabilidad de ese plazo de 3 años. En su opinión, ¿cómo haría usted un planteo o un esquema defensivo frente a ese criterio de la Corte que dice que para el caso concreto hay que analizar si los 3 años son razonables para darle el efecto perentorio que tiene? Yo lo analizaría, digamos, del principio de proporcionalidad. En base, digamos, si cumple, digamos, con, primero, la sentencia, la necesidad y la proporcionalidad estricta, en realidad, en efecto, si ese plazo es acorde con la razonabilidad, digamos, cuando fue planteada, digamos, cuando fue dictada la sentencia. Desde mi punto de vista, es una opinión nada más. Sí. ¿Usted qué sería, digamos, como Defensa. defensor y qué otro rol tendría? Como defensor tiene 2 roles. El de defensor estrictamente Y como querellante, como parte querellante en el momento, digamos, cuando se presente la víctima y se constituya como parte, siempre cumpliendo. ¿Cómo? ¿Usted defendería a la víctima? Sí. Es más, creo que a la víctima hay que saberla escuchar. Creo que nosotros antes de ser defensor o cosa, tenemos que cumplir un servicio a la sociedad, porque para eso estamos, para servir. Entonces, si me viene el imputado y necesita un defensor, y si viene la víctima y necesita un abogado, primero hay que escucharla y hay que saber, digamos, cómo encauzar, digamos, el caso. A los 2 roles no pasaría, digamos, al defensor subsiguiente. ¿Y usted sería el titular de la defensa? De la defensa. El subsiguiente era eso, porque había una incompatibilidad, digamos, en la defensa. Bueno, Gracias. muchas gracias, doctor. Doctora, ¿cómo le va? Perdón, quiero un aviso. Primero, comentarles que terminé la escuela judicial, agradecerle al Consejo por la oportunidad que nos brindan y especialmente a los trabajadores y trabajadoras de la escuela que nos tienen muchísima paciencia. Y no está el doctor Leito, quería pedirle disculpas a él porque el otro día en una entrevista se entendió que yo le estaba reclamando a él por la falta de inclusión de la Convención de Belém do Pará en la Constitución y no tenía, él había estado en la sesión, no era responsabilidad de él y mucha gente me llamó para decirme que yo la había reclamado, así que tengo la ocasión de hacerlo en la misma situación en la que me expresé mal, evidentemente, así que sí, que le transmitan mi pedido de disculpas, por favor. Ahora sí, perdón. Bien, la cuestión es, doctora, usted posicionada en la función o en el rol de defensor penal, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo le parece a usted que podría ejercer esa defensa en los casos en los que se viene planteando el vencimiento de duración máxima del proceso ante el criterio reciente de la Corte Provincial que dice que ese plazo para aplicar la perentoriedad del mismo tiene que ser analizado con criterio de razonabilidad? ¿Sí? Si el plazo ese es razonable aplicado al caso concreto. ¿Cómo usted como defensora haría su planteo en relación al vencimiento del plazo? Yo entiendo que los plazos que plantea el nuevo código son perentorios y fatales. La objeción que se hace a esta normativa que empieza con el fallo Price de la Corte de la Nación es que la provincia legisló en cuestiones que son facultades delegadas. Yo entiendo que en la forma de redacción del código la provincia no avanza sobre las facultades delegadas y creo que
los plazos, y en función de cómo vemos trabajando la justicia, a mí me parece que los plazos son perentorios y se tienen que cumplir, y en este proceso de reforma que estamos, la legislación se va adaptando a las necesidades. Tenemos un sistema de justicia con más de 100 organizaciones, oficinas judiciales, y nos tenemos que poner a trabajar. Y en todo caso seguir trabajando sobre las reformas si no se llega, pero los plazos forman parte de las garantías constitucionales y hay que cumplirlos. Pero mi pregunta tiene que ver con un criterio que es de la Corte Provincial. La propia Corte Provincial, en casos recientes, ha dicho que ese plazo de 3 años no se trataba de la situación de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del plazo. La Corte dijo, ese plazo de 3 años tiene que ser aplicado al caso concreto bajo determinadas circunstancias con un criterio de razonabilidad. Esa es la pregunta. Yo creo que el plazo, el criterio de razonabilidad puede estar dado en todo caso, sí, por ahí evaluar si hubo articulaciones dilatorias de parte de las defensas, como venimos haciendo ahora con el plazo razonable. O sea, el plazo razonable que establece el Pacto de San José de Costa Rica, se evalúan todas estas cosas, pero yo entiendo que los plazos son, y en ese sentido como defensora lo plantearía, el plazo, que tampoco es poco, es el plazo que establece la ley, y no creo que se pueda reinterpretar. Bien, gracias, doctor. ¿Usted quiere servir solo como defensa o tiene otro rol aparte de doctor? Yo soy defensora y Claro, el defensor tiene otro rol aparte de la defensa del imputado. Bueno, entiendo que el Ministerio de la Defensa está, no sé si estoy entendiendo la pregunta. ¿Cuál es el rol que tiene el defensor? No, perdón, el defensor puede ser querellante también, no sé si esa era la pregunta, perdón. No, le iba a contestar sobre cómo está organizado el Ministerio con las defensorías, con los equipos de trabajo, No, incluso también, que es una facultad del ministro, pero también hay defensorías de ejecución, pero sí. De nada. Gracias, Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Sí, doctor, yo trabajo en el Ministerio de la Defensa desde el año 2015, que ingresé por concurso como ayudante de defensor. Y después, en el año 2019, ya me ascendieron a auxiliar de defensor. Y desde que, inicié toda mi carrera judicial en el Ministerio de la Defensa. Doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo está? En vista del rol de defensor, te hago una pregunta con relación al criterio con el que trabajarías la siguiente situación. Vencimiento de duración máxima del proceso, plazo máximo vencido. Y el criterio de la Corte, en casos recientes, de la Corte Provincial, en casos recientes, de que ese plazo debe ser analizado y aplicado al caso concreto con criterio de razonabilidad. Si es razonable o no aplicarse ese caso. ¿Cómo harías siendo defensora frente a esa situación? Uno como defensor del imputado y transcurrido el plazo procesal, entiendo que tiene una obligación respecto del rol de plantear la situación, ¿cierto? Pero advirtiendo al imputado cuál es el criterio de la Corte. O sea, nosotros, hace poco nos ha tocado, yo trabajo con el doctor Canata, que es defensor regional de Concepción, y le colaboro, además de las funciones de que prestan la Defensoría Regional, en algunos casos de las defensorías. Y nos ha tocado un caso como querella en la causa Medina, de trabajar en ese caso, que el Tribunal de Impugnación sobreselló a los imputados y se planteó el recurso de control extraordinario. Bueno, y la Corte sentó, las bases respecto de un criterio de razonabilidad en cuanto al bien jurídico protegido y a las circunstancias fácticas y jurídicas del caso. O sea, yo entiendo que como defensora no descarto la posibilidad de plantearlo, pero siempre advirtiendo al imputado cuál puede ser la resolución viable, o sea, teniendo en cuenta el bien jurídico protegido y las circunstancias fácticas del caso concreto. Parece que uno como defensor tiene que está sujeto a la voluntad del imputado en cuanto a su actividad, pero siempre advirtiendo cuáles serían las eventuales consecuencias jurídicas. Muchas gracias, doctora. ¿Y a quién más puede representar usted? Como defensora oficial también a las víctimas, sí. ¿Qué haría en caso
Y en el caso de una víctima, es lo que le contaba en el caso del caso de Concepción, nosotros estábamos por víctima, hemos ido hasta la Corte a plantear un recurso de control extraordinario para lograr que no se sobresea al imputado, sino que, y de hecho se lo terminó, se lo condenó, la Corte ordenó un juicio de reenvío, o sea que se sustancie nuevamente la apelación y terminó condenado a menos pena, pero terminó condenado. O sea, lo planteo, claro, porque usted me preguntó, yo lo planteo en el caso de defensora de imputado. Sí, es otra pregunta, claro, diferente. Exacto, como querella también hasta la última instancia, teniendo en cuenta los criterios del criterio de la Corte, lógicamente el bien jurídico protegido y las circunstancias fácticas del caso concreto. Usted que tiene tanta experiencia, yo le voy a preguntar, en un homicidio culposo, Sí. un homicidio, se escapa porque había gente que lo quería matar. ¿Qué diría usted en ese caso? ¿Qué defensa pondría? Se escapa porque lo querían matar. La gente que estaba ahí lo quería. Y bueno, ahí hay que ponderar, digamos, la amenaza de sufrir un mal grave e inminente. O sea, ¿Cómo se llama? en un estado de necesidad justificante. Además, Y figura específica. Que quiere evitar una manera ¿qué estaría haciendo? una causa de justificación, ¿Cuál? un estado de necesidad justificante, o sea, hay está intentando, entiendo que no sé a qué va. Perdón. No, porque No, no quedó claro. A ver, si usted... Él responde. Eso. Ante una agresión ilegítima, me dice usted. Perdón, legítima defensa. Perdón. Perdón. Doctora, yo tengo Perdón. una curiosidad. ¿Qué siente cuando está atendiendo a un defendido y después pasa a la víctima? ¿Qué siento? Y es medio, a ver, uno como defensor, o sea, tiene un rol. Yo creo que se abstrae del hecho concreto que está... ¿Usted lo logró eso? Abstraerme. Y hace 9, 10 años que trabajo en la Defensoría, sí he logrado abstraerme de casos que nos han tocado, he logrado, pero es por ahí siempre como que lo traspola a mi familia. O sea, por ejemplo, yo tengo una hija de 8 años y siempre trato de cuidar que no esté en lugares sola, porque yo sé cómo ocurren las cosas. Entonces yo creo que inconscientemente impacta un poco, pero siempre he logrado abstraer. Yo cuando atiendo a un imputado, cuando me toca relacionarme con justiciables, trato de abstraerme del hecho en sí y lograr que el mismo tenga que se respete el debido proceso legal. Y con respecto a la víctima exactamente igual, o sea, uno logra un lugar, lógicamente, los imputados no son partes de un sector mayoritario de la sociedad, ¿sí? Entonces uno por ahí empatiza mucho más con una víctima que con un imputado, pero siempre me parece que el rol como defensor uno tiene que garantizar el debido proceso, ¿sí? El debido proceso y que se respeten las garantías del imputado. Lo mismo que con la víctima, doctor, uno siempre tiene que... No es exactamente lo mismo, pero es como se aborda las dos partes, por eso decía ahí. Sí, en un caso, a ver, nunca... ¿No sería conveniente crear la figura del acusador? Del defensor de la víctima, dice usted. Sí, sería... En Concepción existe la Defensoría de Víctima, digamos, la Defensoría de Víctimas de Violencia de Género. Si bien tiene competencia en materia civil, falta también, hay que darle una vueltita de rosca. Pero yo creo que desde el Ministerio de la Defensa se están estudiando ciertas alternativas para lograr esto. En Nación existe la Defensoría de la Víctima, pero bueno, sí, pero se logra, ¿no? O sea, parecido cuando el ministro fiscal asume también la defensa, era una situación que hay que cambiar. Bueno, muchas gracias, doctor. No, muchas por favor. gracias, ¿Qué tal, doctor? Bueno, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo está, doctor? Bien. Sí, día está de ahí. Curiosidad, quiero saber si trabaja en el Poder Judicial y desde cuándo y qué hace. No trabajo en el Poder Judicial, soy abogado independiente. Doctor, una pregunta. Con relación a un criterio, más general que está ejerciendo
en la profesión, saber tu opinión acerca de cómo ejercerías una defensa en los casos en los que se viene planteando la posibilidad del vencimiento del plazo máximo del proceso, plazo del artículo 120, con esos efectos que están previstos en la norma, y el criterio reciente que tiene la Corte Suprema de la provincia, en decir, mire, esos plazos hay que aplicarlo al caso concreto con un criterio de razonabilidad. ¿Sí? Sí. ¿Cómo harías como defensor frente a ese criterio de razonabilidad, frente a la norma en sí misma que establece un plazo máximo? Yo parto de la base que al entrar ya en el cargo, ya como defensor oficial, ya no tengo la libertad como si fuese un defensor particular. Y por lo tanto tengo que aplicar lo que la jerarquía me pide. O sea, si tenemos que la Corte Suprema nos está dando un camino, yo siempre iría hacia lo que establece la Corte Suprema. ¿Ese sería su criterio? Sí. Una norma específica de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la función de la defensa pública es que tiene que atender al interés del particular defendido, que no es necesariamente el criterio que pueda sostener la Corte. Entonces, en vista de eso, usted tendría que atender el criterio de su cliente. ¿Cómo haría? Si usted tiene ese criterio y la norma le dice que usted tiene que atender el criterio del interés del cliente. Perdón, el criterio de la Corte no está encuadrado. Es un criterio que se aplicó en un caso determinado. Sí. Y sirve como una guía el criterio. Pero, por eso siempre. Pero usted tiene que ejercer el rol de defensor. Por eso mi pregunta es: sí, ¿cómo justifica usted un planteo? Usted me dice que aplicaría solamente el criterio de la Corte. Tendría el camino, o sea, la Corte te está marcando un camino y generalmente yo digo, cuando uno entra a un cargo de esta jerarquía, ya dejo de tener la plena libertad de acción como si fuese abogado independiente. Por lo tanto, no puedo hacer oído sordo a las disposiciones de mayor jerarquía, tengo que verla y aplicarla en el caso específico que me toca, a ver si, en lo posible, tratar de aplicarlo si corresponde. Si tengo que ver el caso particular, pero en principio sería yo, si me marca un camino a la Corte, tratar de ir por el camino que me dice la Corte. No tengo preguntas. Perdón, ¿y cuál sería la libertad que tiene el defensor? ¿Quién lo ata al defensor? ¿Quién le da directiva al defensor o no tiene directiva? Porque digo, usted tiene que defender. ¿Hay alguien que le obliga a usted a defender de una manera? Uno siempre tiene superiores. Acá tenemos el ministro de la Defensa, marca un camino en el cual los defensores tienen que seguir. Por encima de los ministros de la Defensa hasta la Corte Suprema. Digamos, yo lo que me refiero es que como... ¿Qué? Que no me escuche el ministro de la Defensa, que ha dicho que está por encima. Bueno. Yo lo que me refiero es que como abogado independiente... bueno, no sabía, gracias. Yo lo que me refiero como abogado independiente, no tengo jefe o instituciones que yo tengo que responder. O sea, que a mí el jefe me da las instrucciones que yo debo hacer en juicio? Como ministro fiscal me da marca ciertas instrucciones que uno trabaja en una jerarquía. O sea, no soy yo el jefe. Tengo un jefe y yo tengo que seguir una directriz. ¿Y esto que le pone el doctor es una doctrina legal de la Corte o una opinión en un caso? Son dos cosas. O sea, yo parto de la base que siempre la Corte te da un camino o empieza un camino que te da referencia. Y muchas veces, referencia, lo cual uno sí, en el caso particular yo veo que corresponde, generalmente sí, siempre tratando de aplicarlo si corresponde al caso particular. ¿Y si no? ¿Y si usted cree que no corresponde? Y bueno, no lo aplico lo mismo, pero yendo al caso particular, te da un camino, hay que ver si justo para el caso particular corresponde el camino. Gracias. Yo no tengo pregunta. Doctor, esto es curiosidad personalmente. ¿Usted trabaja en el Poder Judicial? ¿Sí? Sí, trabajo en el Colegio de Jueces, soy relator de un juez, asistente en doctrina y jurisprudencia del juez Gonzalo Ortega. Gonzalo Ortega. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo, doctor? Trabajo en la justicia del año 2006. Entré cuando tenía 19 años.
tengo 37 años. Trabajé en Fiscalía de Instrucción, en la ex Fiscalía de Instrucción novena nominación, 6 años. Luego pasé a la ex Sala Penal cuarta. Luego estuve en la Sala Conclusional primera y desde el 2021 soy relator en el Colegio de Jueces. ¿Con la doctora Carrizo cuando usted estaba en Fiscalía? Con la doctora Mechi Carrizo, sí. Doctor. Mucho he aprendido. Ella era un aspecto. Ella en las cuestiones de género, de familia, cuando todavía no estaba tan involucrado en el tema, ella ya en ese tiempo era muy estricta con las decisiones. Sí. Doctor, siempre posicionado en el rol de abogado defensor, ¿tu opinión, cómo manejarías un caso, con qué criterio, teniendo en cuenta que el Código establece una duración máxima del proceso, el plazo del 120, con un efecto determinado, y la Corte, en fallo reciente, ha considerado que ese plazo debe ser aplicado al caso concreto con criterio de razonabilidad? ¿Sí? Analiza la razonabilidad de ese plazo en un caso concreto. ¿Cómo manejarías la situación siendo defensor y teniendo la posibilidad de plantear ese vencimiento frente al criterio de la Corte? Creo que hay que tomar mucha cautela al momento de analizar casos relacionados a la duración del proceso. Diversos fallos internacionales y nacionales y de la provincia hablan del plazo de duración del proceso, plazo razonable. No me quiero involucrar mucho en lo que es el artículo 251, inciso séptimo, que es una de las posibilidades de extinguir una acción penal mediante sobrecimiento por el excesivo plazo, pero ahí ya estaría hablando de lo que es la investigación penal preparatoria. Es otra cuestión aparte. Pero lo que es la duración del plazo, como defensa, trataría de tener una defensa activa. No esperaría a no hacer nada, o tampoco realizaría maniobras dilatorias para extender o llegar a que se venza o lograr que se venza ese plazo. No sería mi finalidad, porque no sería obrar de buena fe. Esa es una parte positiva de este nuevo código, es una ventaja que habla del artículo 105. Las partes deben litigar con buena fe. La actividad procesal debe ser de ese modo, y eso no sería la finalidad. La finalidad sería bien. La defensa tiene instrumentos y tales regulados y lo autoriza el código para realizar su propia investigación. Esa es otra ventaja del código, a diferencia de la ley 6203, que es el viejo código procesal penal. En ese sentido, yo trataría de realizar las investigaciones propias, en forma paralela las realiza la Fiscalía, obviamente, y trataría de que llegara a quitarle esa incertidumbre en un corto plazo a mi defendido. No buscaría que se venza el plazo que estipula el código. Entonces, realizaría todas las tareas que fueran correspondientes, las investigaciones, produciría la evidencia que considere, las propondría en el momento oportuno, que es la etapa intermedia, el requerimiento de apertura que hace la Fiscalía, y yo propondría mis pruebas. Como le digo, mi criterio sería que no sería razonable buscar o justificar el vencimiento del plazo y luego invocar las jurisprudencias que por lo general son análogas respecto al plazo razonable, pero sí trataría de lograr una decisión definitiva y rápida. Esto estoy hablando de lo que son los procesos, juicios de conocimiento, ¿no? Distinto sería el tema lo que es los procesos composicionales, que son las salidas alternativas, que nada que ver sería el asunto o la respuesta. El juicio de conocimiento prácticamente. Gracias, doctor. Pero ¿cómo atacaría usted o aceptaría el plazo legal? ¿Cómo atacaría o aceptaría? ¿Cómo atacaría o aceptaría el plazo legal? ¿Lo acepta o lo...? No, el plazo lo acepto. Considero que es un plazo criterioso porque tiene sus sucesivas prórrogas. Es decir, comenzamos hablando de un plazo determinado y luego se prorroga. Me parece correcto. Como defensa, a la vez que yo también tendría la facultad legal de producir evidencias, estaría atento a la investigación que hace la Fiscalía.
Porque si vencido el plazo, la Fiscalía... Eso, defensor. ¿Y si usted fuera querellante? Y si fuera querellante, también estoy autorizado a producir mis propias evidencias y colaboraría con la Fiscalía, colaboraría en el sentido de que con mis propias evidencias, las cuales no realiza la Fiscalía, las realizaría yo. Obviamente que si hay un contradictorio debemos ir a una decisión jurisdiccional en la audiencia y se resolvería ahí. Pero sí propondría que el proceso también avance rápidamente porque recién hemos hablado desde el punto de vista de defensa. El imputado tiene una incertidumbre respecto a su situación procesal, pero estamos hablando que como querella estoy representando a una víctima o sus representantes, en caso de que la víctima no se encuentre viva, que están queriendo justicia en forma inmediata. Entonces, en ese sentido, creo yo que también habría que pisar el acelerador y investigar por motus propio. Hay una diferencia ahí, porque no tendríamos las mismas armas quizás que la que cuenta el Ministerio Público Fiscal en el sentido de los equipos interdisciplinarios, los auxiliares de justicia con los que cuenta la Fiscalía. Los tiene la Defensoría, se están armando y tienen un equipo de médicos, psicólogos, psiquiatras, no como lo que cuenta la Fiscalía. La pregunta no va enfocada tanto al tema de la prueba, sino el tema se enfoca en la duración del proceso, ¿sí? Y ese era cuál era su criterio, ¿sí? Que no me quedó claro, doctor. Usted dijo que por la cuestión de buena fe, usted a este plazo, digamos, a ver si entendí bien, usted lo aceleraría, digamos, el proceso. ¿Usted cree que retrasar de alguna manera en pos de una mejor salida para su cliente? Porque a ver, si yo me dedico a investigar, también tengo que saber qué es lo que está pasando. Puedo acelerar, si soy un culpable, voy a acelerar con mi investigación la condena. O sea, estamos en el rol de defensor. Eso es lo que a mí no me quedó claro. Usted me dice que por la cuestión de buena fe usted aceleraría el proceso. No acelera el proceso, sino que propondría o realizaría o pondría en marcha, activaría la Defensoría con los empleados, los auxiliares para realizar o producir las evidencias necesarias para que el proceso avance de un modo más rápido. Pero no siempre creo que el cliente o el defendido es un inocente. Presuntos acusados son hasta que... Digo, pero yo como defensor, si me dedico a acelerar el proceso, lo llevo a una condena a un cliente que tal vez... A ver, la buena fe yo creo que, no sé, ni entender, yo no hago pero no creo que la buena fe me lleve al extremo de avanzar un proceso en contra de mi defendido, digamos así. Estamos hablando, claro, entiendo en abstracto, pero quería llegar a la bueno, enfocando un poco más la pregunta. Sí, no sé si usted me está diciendo que si las pruebas son contundentes en contra del acusado, no habría que producir en forma tan inmediata o rápida la evidencia. Concuerdo con eso, pero no esperaría... En este plazo, si estamos en el rol de defensor, el plazo juega a favor del defendido. Sí. Evidentemente. Sí. Entonces, si yo tendría que estar absolutamente muy seguro de su inocencia para hacer todo el saque. Es cierto, hablando desde ese punto de vista. Yo decía, a ver, la buena fe, yo no sé si la buena fe del defensor lo obliga a ir en contra de una mejor defensa. Eso quiero que usted me aclare, ¿hasta dónde entiende usted la buena fe? No, yo hablo de la buena fe de litigar de las partes en materia probatoria, como recién el doctor me dijo. Es una dijo. cosa, no faltar el respeto al otro, pero una cosa es la buena fe que te obligue a vos ahí en el medio de la defensa. La pregunta siempre está enfocada en el tema, los términos, el plazo, como dice el doctor. Si el plazo está puesto y le beneficia, ¿cuál es el sentido de acelerarlo o de... ¿En qué habría buena fe o mala fe? Bueno, sí, hablando en ese sentido, sí, obviamente agarro un caso que estaría complicado el asistido, creo que no tendría que ir tan rápido, pero no sería mi pensamiento que no habría que buscar el vencimiento del plazo, no habría que buscarlo. ¿Qué le convendría hacer usted como defensor? ¿Esperar o ya? Si las pruebas son contundentes en contra del asistido, y vería la forma de llegar a una salida alternativa. Y si no puede, no siempre se puede, no siempre da. Y si no se puede... Esperar que se vaya el plazo. Esperaría que la Fiscalía cuente con el mérito suficiente para requerir la apertura a juicio. No siempre la Fiscalía, quítese esa idea de la cabeza que la Fiscalía debe probar, ¿no? La defensa también debe
Por eso también yo produciría mis evidencias. Una vez que yo produzco mis evidencias, tengo que esperar que la Fiscalía requiera la apertura a juicio y ahí me corren. Y analizando la circunstancia concreta del caso, Claro, estratégicamente. y estratégicamente esperaría, pero tendría las evidencias listas, esperando el requerimiento de apertura a juicio para luego presentarla. Gracias a ustedes. Sí. Bueno, que anden bien. Hasta luego. La pregunta es siempre posicionándote en el rol de defensor penal, Sí. más allá de otros roles que se puedan cumplir, el rol de defensor penal, frente a la situación del vencimiento de duración máxima del proceso, el 120. Sí. Los criterios recientes de la Corte de la provincia que dicen que ese plazo aplicado al caso concreto debe ser aplicado con criterios de razonabilidad. ¿Sí? Sí. Hubo una serie de casos donde la Corte analizó ese plazo aplicado a ese caso concreto y dio este criterio de razonabilidad para aplicarlo al 120. Eso sería un esquema tuyo de defensa frente a el criterio que sostiene la Corte actualmente. Mire, yo partiendo de la base de que yo creo que el legislador ya al momento del análisis de la fijación de los plazos hizo un análisis de constitucionalidad y de convencionalidad del artículo y entendió que, en virtud del principio de progresividad de los derechos humanos, el plazo de, en el caso, 6 meses, 18 de la prisión preventiva, 24 en caso complejo o 3 años del proceso, era lo más respetuoso del estándar de derechos humanos que tenemos que tener en Tucumán. Eso lo dijo el legislador al momento de sancionar la norma. Como defensor oficial, y por supuesto considerando los fallos de la Corte, considerando el fallo Price, en el caso, yo diría lo que estoy diciendo ahora. Usted me está hablando de razonabilidad, pero lo cierto es que pasó 1 año y medio y se hizo poco o nada. Si entiende que necesita hacerse más, tiene la declaración de caso complejo. Si usted comprende que un caso complejo, si no es un caso complejo y no hizo lo que tenía que hacer en 1 año y medio, yo pido el sobreseimiento. Como defensor oficial, ¿qué haría el juez en ese caso? Lo desconozco. Le estoy contestando como defensor oficial. Gracias, doctor. Y usted habla como defensor. Y estamos en entrevista como defensor. El defensor tiene 2 roles. Sí. ¿Cuáles son? El rol de defensa técnica y el rol de asesoramiento en caso de querella. Ah, bueno. Bien. Entonces, en eso solamente Sí, le contesté como defensor. Le contesté como defensor oficial. Si tuviera en el otro rol de asesorar a una víctima, por supuesto, también el defensor oficial, y ahí podemos hablar de otra cosa, si tiene que ser la misma persona que cumpla los 2 roles, porque tiene que cambiar el chip de un momento a otro. Entra una audiencia como querellante, entra una audiencia como defensor, podemos hablar de la conveniencia o no, de la conveniencia política o no de eso, eso es otra cosa. Obviamente, si tuviera que estar como querella, por supuesto, hay un caso complejo acá, me sale la palabra chicaneadas de la defensa, no es tan automático por el fallo Price, por los fallos de la Corte de la provincia, fallos del Tribunal de Impugnación. Bueno, por supuesto que, como le digo, ese cambio de chip, la respuesta al principio fue como defensor oficial, ahora se lo hablo como... Sí, está claro. Bueno. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Una curiosidad mía. ¿Usted trabaja dentro del Poder Judicial? Así es, en la Defensoría Oficial Sexta. Cuéntame un poquito desde cuándo y qué cargo desempeña. Bien, yo ingresé en la primera tanda de chicos que ingresaron como auxiliares fiscales, auxiliar defensor. Esto hace 4 años, me desempeño como auxiliar de la Defensoría Oficial Sexta. La doctora Escobedo es mi titular y en ese ámbito que desarrollamos la defensa técnica de mayores nada más. Doctor, dígame. ¿Cómo estás? Felicitaciones por estar en esta instancia. La pregunta tiene que ver con algo que es habitual para vos, trabajás en temas de defensa. Estás en conocimiento, obviamente, que el Código establece un plazo de duración máxima del proceso, con efectos determinados por el propio Código, y hay criterios recientes de la Corte Provincial de que ese plazo máximo de duración debe ser aplicado a los casos concretos con un criterio de razonabilidad, de analizar si ese plazo de 3 años es razonable al caso concreto. En el rol de defensor penal, ¿qué te parece? ¿Cómo plantearías la cuestión del vencimiento de los plazos máximos frente al criterio de la Corte que dice que hay que analizarlo con criterio de razonabilidad? Bien,
Desde el punto de vista de la defensa técnica, hoy nosotros nos vemos que la Fiscalía hace abuso de esos plazos en cuanto lo toma como para investigar. Es decir, lo que nosotros advertimos ahora es que prospera una prisión preventiva, la Fiscalía, que entiendo yo con criterio lógico, no está munida de todas las pruebas al momento del hecho, por lo cual plantea un plazo máximo de 6 meses de investigación. Las objeciones que nosotros planteamos... La pregunta me tiene que ver con la duración total del proceso más que el plazo de investigación. Bien. La duración total del proceso. Justamente, nosotros entendemos que el plazo total del proceso que viene signado por una etapa de investigación, una etapa de elevación de la causa a juicio y todas las demás pruebas, se tiene que ver con ese criterio de razonabilidad. Porque muchas veces llegamos nosotros a una etapa de debate, ¿sí?, donde prácticamente al plazo máximo de la investigación, cuando se podría haber terminado mucho antes. Entonces esto genera una suerte de colapso no tan solo en la administración de justicia, sino también lo que nos preocupa a nosotros fundamentalmente como defensa, es la población carcelaria. Hoy tenemos gente que está esperando un juicio oral, un debate oral y público en una comisaría, cuando justamente se podría haber acortado esos plazos, ya sea porque racionalmente la Fiscalía no plantea una vía alternativa, ¿sí?, como puede ser una salida abreviada o una aprobación, y sí se acoge a los plazos máximos de duración. ¿Por qué dice la Fiscalía no lo aplica? ¿Y ustedes no pueden pedirla? Sí, pero justamente, a ver, el concepto, doctora, de que yo comparto, el concepto de que se cambió el paradigma de una defensa, antes era una defensa prácticamente neutra, a pasar a ser una defensa activa hoy, tiene que ver también con la teoría del caso que manejan la Fiscalía, que es distinta en muchos casos, salvo criterios, con la Defensoría. Entonces muchas veces por ahí la prueba que junta la Defensoría es distinta a la que junta la Fiscalía, y en ese sentido la Fiscalía, dice, mira, yo necesito tener esta prueba que es relevante para nosotros, los plazos que se disponen, por ejemplo, válgame el caso de una cámara Gesell, por ejemplo, los plazos son distintos. Entonces nosotros tenemos que acompañar ese plazo. Sí, hay un fallo del doctor Maggio que resulta bastante interesante, que dice que las defensas pueden en este caso pedir un acortamiento de plazo en tanto en cuanto entiendan que la teoría del caso fiscal se ve agotada en esta prueba. Entonces sí, nosotros por eso somos proclives de decir, mire, hay una instancia nueva, que es la de haber reunido la documentación o la prueba suficiente de la Fiscalía, pedimos nosotros con una audiencia autónoma una reducción de plazo y de esa manera, por ejemplo, lograr el cese de una cautelar. Pero sí, comparto yo que debe ser racional, porque si no, no tendría razón de ser el nuevo sistema. ¿Es obligatorio? Es que tiene mucho que ver también, doctora, con el movimiento de la defensa. Tiene que ver también mucho con la teoría del caso que plantea. Tiene que ver con la razonabilidad de la medida. Un caso de violencia doméstica, donde la Fiscalía pide un plazo X de prisión preventiva. Nosotros sabemos, ¿sí?, que esa medida puede ser excarcelable, pero también chocamos con el hecho de que esa persona que está detenida cautelarmente no tiene un domicilio alternativo. Entonces, muchas veces la idea es acompañar esa solución de la Fiscalía a los efectos de, justamente, salir alternativamente de ese proceso, pero sin que eso implique una reiterancia de nuevo del delito. La respuesta, en mi modo de ver, es la misma. El criterio para ver el plazo máximo de duración tiene que ver con la razonabilidad del proceso. Tiene que ver con... Usted es defensor, doctor, sí, y tiene una norma que le fija un plazo, que le dice, si se vence este plazo, el efecto es tal. Frente a la posibilidad de ese plazo con efectos para su defendido, hay un criterio que dice, mire, a ese plazo hay que aplicarlo en el caso concreto con criterio de razonabilidad. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿usted qué haría como defensor frente a esa situación? ¿Se apega estrictamente al plazo? ¿No? ¿Cuál es el criterio con el que usted...? Es que justamente los plazos, para mi modo de ver, ¿sí?, tienen que ver con los plazos legales, pero también tienen que ver con la razonabilidad de ese plazo. Por ello, tampoco puedo plantear una cuestión que sea totalmente inconducente a lograr una salida beneficiosa para mi defendido. Nosotros entendemos, desde el punto de vista de la defensa técnica, que lógicamente reducir los plazos en beneficio del imputado es una cuestión a tener en mira, pero insisto en esto, la razonabilidad del plazo va acompañada también por el decisorio del juez. Entonces,
supuesto. Si es irracional el plazo que se plantea, sí, por supuesto. Por supuesto. Pero eso también tiene que ver, doctora, con la proyección que uno entienda como defensa. Usted solamente, al hablar de defensa, ¿solamente se refiere a defensa del imputado o tiene otro rol que cumple en su carrera? A ver, en el caso puntual se me preguntó como defensor, pero también en el caso de la querella, cuando nosotros asumimos querella y asumimos los roles de actor civil, bueno, lógicamente que los roles se invierten, ¿sí? Porque lógicamente uno persigue otros principios. Hasta ahora no me tocó participar a mí específicamente en el pedido de una reducción de plazo siendo querellante, ¿sí? Gracias. Doctora, ¿qué está trabajando usted en el Poder Judicial? Sí, me encuentro trabajando actualmente en una Defensoría Oficial de la 7ª nominación, cuyo titular es el doctor Guillermo González. Entré en el Poder Judicial en el año... Primero me convocaron de una Fiscalía General del Tribunal Oral en 2015 y recién entré por concurso de la Corte como ayudante de defensor en el 2016 a la Defensoría Cuarta. Y luego me trasladaron a la 7ª con la implementación del nuevo código en septiembre del 2020, donde ascendí como auxiliar de defensor y bueno, empecé a trabajar ahí con el doctor Guillermo González. Bueno, y muy contenta por mi trabajo actual, muy contenta por la implementación de este nuevo código que implica muchas ventajas para todos los operadores del sistema, pero especialmente para la defensa, para el imputado, mayor transparencia, para mayores oportunidades y bueno, lo que implica una real justicia, igualdad de parte. Doctora, sí, ¿cómo está? Felicitaciones. Muchas gracias. Veo que está integrando los primeros lugares del concurso 247. Sí. La pregunta tiene que ver con, siempre, esta primera pregunta tiene que ver con el rol de defensor sí. Técnico, ¿sí? Usted sabe que el Código establece una duración máxima del proceso penal en el artículo 120 con determinados efectos en el proceso. Y recientemente la Corte Suprema ha aplicado un criterio que dice que ese plazo máximo de duración debe ser aplicado en los casos concretos con un criterio de razonabilidad. Analiza si es razonable para el caso concreto de ese plazo. Frente a ese criterio de la Corte, un criterio relativamente nuevo, ¿usted cómo ejercería la defensa en un caso donde tuviera un vencimiento de plazo? Como defensa de vencimiento, bueno, el plazo de duración del proceso está establecido en el artículo 120 del Código Procesal Penal de Tucumán. Establece que el plazo es de duración es de 3 años desde el decreto de investigación por parte del fiscal. La norma también prevé ciertos casos en el cual no se computa el plazo si hay fuga del imputado o en el caso de que, o para casos complejos hay un plazo mayor, se prevé, bueno, entiendo que como defensa, si se vence el plazo establecido en el artículo 100, obviamente voy a solicitar el sobreseimiento previsto en el artículo 251, inciso 7, del sobreseimiento de mi defendido por cumplimiento máximo del plazo establecido para la duración del proceso, de los 3 años, sin que exista ninguna causal de que si no han planteado, la otra parte no haya planteado que sea un caso complejo, o no haya planteado que haya algún tipo de dilación, que también puede ser, o que no haya planteado la fuga del imputado, por ejemplo. Entiendo que lo que ha establecido en el último fallo de la Corte, creo que en el fallo Medina y Agüero del 2023, establecido que digamos, el plazo establecido en el artículo 120 es válido, hay que computarlo, siempre depende del caso concreto, de acuerdo a si hay algún tipo de dilación o por ejemplo, se analizaba el tema de la pandemia y de la nueva implementación del nuevo código. Entonces, en ese caso, los plazos habían empezado a computarse desde la entrada en vigencia del nuevo código. Pero lo que establece en ese fallo la Corte es que hay que tener en cuenta el plazo de duración del proceso porque eso es no violar una garantía constitucional que establece el derecho del imputado a un plazo razonable de la duración del proceso, que es una garantía establecida en una convención, la cual la Argentina ratificó el artículo 75, inciso 22, que es la Convención de Derechos Humanos, el artículo 8, inciso 1. También, bueno, en ese fallo también se invoca el artículo 18 del Código Procesal Penal de Tucumán, en el cual establece cómo se van a computar los plazos. Se aplica de manera supletoria el Código Civil, que establece que cuando son de año, se computan incluyendo la feria judicial.
de año a año. Entonces, y bueno, la interpretación siempre, la interpretación hermenéutica de una norma siempre se hace en armonía con todas las normas y en especial con la convención. Entonces, como defensa solicito el sobreseimiento de mi defendido por cumplimiento del plazo. Gracias, doctor. ¿Y en qué instituto del código se aplica este plazo? Que podría usted alegarlo si se hubiera pasado esos 3 meses. El otro Mucho tiempo ha pasado. Plazos razonables. Hay otro instituto, o sea, hay otro artículo que prevé el plazo para la investigación penal preparatoria, que es el artículo 229. Que termine el proceso de manera que condenen el plazo por otra manera, por el plazo, para transcurrir el plazo, nada más que el plazo. ¿Qué interpondría? ¿Qué es el transcurso del plazo? ¿Qué produce? Ah, la prescripción. Bueno, la prescripción es un instituto, ahí lo que decía la fallo de la Corte, que la prescripción es un instituto muy distinta naturaleza que la caducidad. La prescripción sí tiene que estar regulada por una ley de fondo, pero la caducidad sí puede estar regulada por una norma procesal que depende de la justicia. Por eso, y no hay que declarar inconstitucional el artículo 120, porque primero que es una cuestión muy de gravedad institucional y es de última ratio, y además porque la provincia sí tiene la competencia, porque es una cuestión de caducidad que no es lo mismo que de prescripción. ¿Qué es el último ratio? Que es como la última opción, primero hay que tratar de aplicar las otras cuestiones y como última opción es esa interpretación. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, muy amable. Gracias. Gracias.